Estamos con el doctor César Azabache para hablar de todos los líos judiciales que se vienen llevando a cabo en nuestro país, frutos de graves actos de corrupción. Está lo de los cuellos blancos del puerto, que es el origen de toda esta red de corrupción que hemos visto develada en los audios, que tiene un impacto enorme en nuestra política, pero también está en juego otro aspecto de la corrupción, que son los llamados intocables ediles, ¿no? El alcalde de La Victoria resultó ser el líder de una banda de extorsionadores que cobraban dinero ilícitamente, se llevaban alrededor de 20 millones de soles al año en cobros indebidos, y por supuesto eso no iba a las arcas de La Victoria. Ambas audiencias se debían llevar a cabo, pero han sido postergadas por una serie de acontecimientos. Empecemos con eso, doctora Azabache, bienvenido. Primero lo de la audiencia de los intocables ediles, ¿no? Ahí hubo un problema con el fiscal que no había notificado debidamente a las partes y finalmente se tuvo que frustrar esta audiencia. Sí, muy buenas noches. A ver, hay dos procesos que hay que mirar, creo. El primero es común a todos los casos que están llenando nuestras páginas. Hay que notar que hasta este ciclo, el sistema de persecución de casos de corrupción había venido organizándose básicamente sobre papeles y sobre grandes ciclos de colaboradores eficaces. En este último tramo, creo que por varias felices casualidades convergentes, el sistema está comenzando a funcionar en base a la iniciativa de órganos públicos. Estos son casos que comienzan por interceptaciones de teléfonos, por videovigilancias, por la penetración de las agencias de investigación dentro de un mercado clandestino en el que se ha estado vendiendo a ojos y vista de todos nosotros influencias, favores, posiciones y cosas de este tipo. Quiero poner este énfasis porque probablemente antes de este ciclo el único sistema que funcionaba así era la investigación de narcotráfico. Antes de eso, claro, el de terrorismo, la época de la guerra contra el terrorismo, pero en el caso de narcotráfico se hacía esto, se ha hecho esto desde hace muchos años. Interceptar teléfonos, sembrar agentes encubiertos, videovigilar a quienes cometen crímenes, y eso está dando resultados. La escena que marcas, estos aplazamientos, muestran, sin embargo, que la velocidad de descubrimiento que el sistema está adquiriendo es mucho más rápida que la capacidad del propio sistema para procesar sus resultados. ¿Pero qué tenía que hacer el fiscal ahí para, digamos, esta banda de los intocables ediles? Había Que simplemente... Dice que no tenía 11.000 páginas en los folios del expediente. Es que eso me refiero, pues, es que el procedimiento formal que comienza con la presentación de cargos ante el juez no está adquiriendo o sincronizándose la velocidad a la que empiezan a venir los descubrimientos. Y eso es peligrosísimo, porque eso puede terminar significando... Claro, bueno, que y además y la jueza estaba evidentemente fastidiada porque incómoda, no podía hacer nada, además, porque legalmente no podía. Era la audiencia, y ahora deberíamos estar discutiendo los resultados de esa audiencia. Y esa se ha parado, se ha aplazado, entiendo que para mañana, sí, por una cuestión tan formal como que no se podía multicopiar las evidencias para ponerlas a disposición de la defensa. Error, ¿no? Pero nota la gravedad del error. Si el procedimiento en forma no se adapta a la velocidad y no se simplifica para seguir el modo en que se va a incrementar la demanda de casos, pues entonces lo que vamos a empezar a producir es frustración. Ya no solo va a ser que los procedimientos bien organizados demoran 36 meses o que las acusaciones nunca se presentan, sino que incluso el reemplazo del retardo del procedimiento, que son estas audiencias rápidas de detenciones, se empiecen a caer por problemas formales como no poder sacar copias. Entonces es muy importante, ya que está ocurriendo esto y ya que nos estamos poniendo pantalones de adultos en la investigación y el descubrimiento de esquemas de corrupción, es muy importante mirar con lupa cómo organizamos el detalle del procedimiento. Pero el fiscal dice, bueno, es el fiscal Reinaldo Avia, ¿no?, que salió a declarar ante toda la presión que hubo y el reclamo evidente de todos los medios que estaban allí esperando la audiencia, es por qué no se notificó. Y él dice, bueno, yo le pedí al juzgado que me dé 5 días más porque yo sabía que no podía notificar debidamente y no me otorgaron ese plazo. Claro, ¿y por qué necesitaba 5 días más? Para poder hacer llegar la documentación. Porque había problemas, hay problemas logísticos para algo tan sencillo como producir las carpetas y ponerlas a disposición de la defensa. Bueno, esos detalles que son, perdónenme, pero son ridículos para lo que significa un procedimiento de ese tamaño, son los que hay que empezar a cuidar. Si no hay alguien mirando con lupa los detalles de estos procedimientos, el efecto más grande que tienen, que
proviene de lo que comunican a las personas, va a empezar a generar frustraciones. Y creo que todos estamos notando que en la medida en que empiezan a entrar esos procedimientos más agresivos sobre corrupción, la cantidad de destapes que van a venir va a ser muchísimo mayor, porque se van a multiplicar, ¿verdad? Vamos al caso más complejo, que es el de los cuellos blancos del puerto, que es el origen de esta mega investigación que hoy ha echado luces sobre graves actos de corrupción en el Consejo Nacional de la Magistratura. Hay un vocal supremo involucrado, César Inostroza, cayó el presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, y digamos toda una red de malos jueces, que no son todos desde luego, pero sí hay muchos malos elementos en el Poder Judicial. Cayó el presidente del Poder Judicial, Duvelrío Rodríguez. Hemos visto a jueces emblemáticos como César San Martín también involucrados en incorrecciones, en llamados de pedidos de favores que lindan con el tráfico de influencias a un personaje nefasto como Walter Ríos. Javier Villestein del otro lado, también hemos visto que está involucrado en algunas incorrecciones. Toda una red política también a través de Antonio Camayo, una persona vinculada a Fuerza Popular. Está Edwin Oviedo, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, regalándole entradas a todos los jueces para que después, cuando tengan que ver su caso, le hagan el favor. Así que la verdad que aquí hay un destape enorme de corrupción evidente, pero lo que quiero preguntarle a ustedes legalmente, ¿qué es lo que se puede hacer? Claro. ¿Cómo los podemos acusar? Hay hasta 7 delitos que está pidiendo el fiscal, ha pedido los 36 meses de prisión preventiva, pero quisiera que nos ayude a entender en qué casos se dan qué delitos. De acuerdo. Lo que ocurre es que, claro, lo has graficado bastante bien. Se han levantado todas las alfombras, ¿verdad? Y ahí, bueno, hay que empezar a pensar en una relación institucional que se mueva a dos planos. En uno están, por supuesto, los procedimientos judiciales en forma o propiamente dichos, donde hay acusaciones por crímenes. 7 delitos... Walter Ríos. Walter Ríos, el paradigma, pidiendo ¿verdad? plata, ¿no? Exacto. Y ahí hay que, creo que esquematizar las cosas y no perdernos en las formas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cargos por haber organizado una red, ¿no? Esta llamada hegemonía que convocaba a más personas. Esa red está expresada bajo cargos de organización criminal, ¿no? ¿Qué cargos son exactamente? ¿Qué ¿Eso qué significa? Significa que ya es un delito haber montado los contactos aunque no los haya puesto en movimiento. Por la expansión ahí sí puede ser tienen. responsable César Inostroza. Por ejemplo, sí, porque hay una articulación directa. Lo que ocurre es que por un defecto que tiene nuestro procedimiento, los cargos contra el señor Inostroza Parechi se van a separar, porque es un juez supremo, tiene un estatuto distinto de los cargos contra el señor Ríos. Y si queremos seguir multiplicando los riesgos, las personas que no sean vocales superiores van a tener procedimientos paralelos al del señor Ríos. Por desgracia, desde hace 18 años decidimos en este país que en lugar de concentrar los cargos contra organizaciones criminales así transversales en un solo procedimiento, los dividimos por el estatuto de las personas y eso desacumula. Y va a favorecer al vocal supremo en este caso. Desacumula mucho, porque en efecto el caso del vocal supremo, Inostroza, se va a ver por separado. Tiene un antejuicio, tiene que pasar primero por el Congreso, luego por ser vocal supremo es juzgado por un procedimiento independiente, porque se desengancha del de Ríos. Pasó con Fujimori también, ¿recuerdan? Claro. Fujimori fue juzgado por separado con Montesinos y eso crea un escenario institucionalmente distinto. Desacumula, pero son las reglas de juego que tenemos y habrá que enfrentar eso. El primer punto entonces que hay que controlar y cuidar como ciudadanos es el modo en que por fraccionar el caso se divide. El segundo tiene que ver con una tendencia que por desgracia ha marcado nuestro sistema, que es la tendencia a expandir tanto los casos y sobrecargarlo de tantas diligencias que terminan perdiéndose en la niebla del retardo. Uno de los casos más importantes de la década anterior, BTR, por ejemplo, terminó en una parte muy importante, la que se refería al señor Kimper, por prescripción. Un caso que estaba basado en grabaciones, al final no cayó que nadie, debía haber sido simple, terminó evaporándose, ¿verdad? Entonces, otra cosa que tenemos que mirar... hubo graves denuncias también, ¿no? Por tanto, otra cosa que hay Hubo que un mirar... manoseo ahí, ¿acaso? Sí, de pero... algunas personas que querían ayudar a... De acuerdo, pero el manoseo del caso Kimper no fue concluyente. Red criminal, ¿no? El manoseo del caso Kimper parece haber indicado que hubo evidencias que se perdieron, pero el núcleo principal de los cargos se mantuvo incólume. De modo que el manoseo no explica por qué el caso de BTR-Kimper se evaporó.
Eso lo explica un defecto de nuestro procedimiento que por abarcativo termina perdiéndose siempre en las nubes o en las nieblas del tiempo. Bueno, también, eso sin hay ir que muy evitarlo. lejos, hay muchas críticas sobre, bueno, hay detractores también, pero críticas sobre cómo ha manejado la situación del caso de corrupción de Odebrecht, el fiscal Hamilton Castro. Y no solo Hamilton Castro, hay que seguir diciendo con todo el respeto que le tenemos que el caso Humala se sigue retrasando. Ya estamos en julio del 2018, a un año de la prisión preventiva, y esa acusación no llega, ¿verdad? Claro, ya la anunciaron también, ¿no? Sí, pero la han anunciado 4 veces. Es una crítica que hacerles también. De acuerdo, y hay que asumirla responsablemente. Tenemos un problema para manejar el tiempo en estos procedimientos judiciales, ya no solo los detalles de los que hablamos al principio, sino también el tiempo, y creo que tenemos que curarnos de eso, vean. De otro lado, no todas las situaciones que se están viendo en esta enorme crisis institucional van a tener expresión en cargos penales, y eso no significa que sean poco graves. Hay muchísimos comportamientos puestos sobre la mesa. Citabas hace un momento el de César San Martín, digamos, hay grabaciones de Mauricio Mulder, hay otras de Becerril, hay una serie de material que probablemente podría no llegar a discutirse ante tribunales bajo reglas de delitos, pero que también tiene que tener una respuesta institucional sólida, porque en el piso, en el sustrato de todas estas prácticas corruptas, está poniéndose en evidencia, y hay que reconocerlo colectivamente, un enorme patrón de tolerancia y de entronización de comportamientos clientelares, ¿verdad? Eso que decías, nos guste o no nos guste la situación, un juez supremo no puede entrometerse en un caso personal y gestionarlo. Tampoco puede pedir favores, certificados o constancias, No, y además cogiendo el teléfono. Le quita la credibilidad a toda la institución. El Poder Judicial pierde credibilidad en casos muy importantes. Por ejemplo, y nosotros iba a ver la casación de Keiko Fujimori en el caso Cócteles. Evidentemente queda inhabilitado para poder resolver eso. Hay muchas sospechas, sobre todo por el vínculo que tiene con Camayo, y eso se lo pasan a César San Martín. Y luego sale el audio de César San Martín. Con lo que quedó inhabilitado y él mismo dice, ya, yo no lo puedo resolver. No puede. Entonces, tenemos como ya el señor Chávarri quedó inhabilitado para conocer el caso de Estroza. Entonces, claro, el sistema se deteriora completo. Y es un caso importante. Son muchísimos casos importantes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en los comportamientos de relevancia moral, los magistrados están poniendo en evidencia, por desgracia, y nos guste o no, que tampoco tenemos una comprensión entronizada sobre lo que significa ese cargo, que debería responder ante todos en toda situación, ¿verdad? Entonces hay un problema de percepción de lo que significa la función pública, de lo que significa el enorme peso que tiene la magistratura e incluso la Suprema, y también de eso tenemos que curarnos. El gran problema es que esta parte, esta dimensión de la crisis, la que corresponde a la moral pública, está tan expandida que yo temo que no va a haber, voy a usar comillas, el hombre puro que lidere el cambio. El cambio, la puesta en punto final de este tipo de prácticas va a tener que venir de este mismo colectivo judicial y fiscal que no esté involucrado en crímenes, y entonces vamos a tener que tener un proceso de estabilización de nuestra moral pública liderado, promovido, iniciado precisamente por las personas que están siendo también cuestionadas, y la línea de división tendrá que estar en aquellos que tendrán que ir a la cárcel y aquellos otros que todavía espero puedan dar un paso adelante, hacer un mea culpa colectivo, porque esto no es cosa de 1, 2 o 3, ¿verdad? Eso es cosa del sistema entero, y darnos una señal clara que nos permita recuperar la confianza. Correcto. En la Suprema, en la Junta de Fiscales Supremos, en los organismos públicos como entes colectivos. Pero aquí o refundamos nuestra moralidad con una toma de conciencia sobre lo que hemos hecho o lo que hemos dejado hacer o lo que hemos callado. ¿Es Pedro Chávarri esa persona? ¿Es la persona indicada para liderar? Yo creo que son todos, porque tal vez liderar, voy a reconocer esto, yo he usado por ejemplo, mucho esta palabra. Tiene que investigar, digamos, usted hablaba del antejuicio y del proceso especial que tiene que haber sobre un vocal supremo, y le corresponde por constitución al fiscal de la Nación liderar esa investigación. Él no ha podido hacerlo. Exacto. Ha tenido que delegar a otro. Entonces ya tenemos un fiscal de la Nación que es incapaz de siquiera investigar a uno de los principales que se involucrados. O sea, ¿por qué? Porque tiene un audio con esta persona, porque esta persona lo ha ayudado vamos brevemente en su momento. posición por posición, ¿verdad?
Tenemos los casos penales y ya sabemos que eso tiene que terminar en cárceles y condenas. Eso manejémoslo por su propio carril. En la parte de moral pública, en efecto, tenemos al fiscal de la Nación, nada menos que al fiscal de la Nación, involucrado en situaciones incómodas y pero reaccionando... todos los fiscales supremos, en verdad. Quiero llegar a eso. Reaccionando además de manera pésima a los desafíos que esta crisis le ha planteado y expandiendo esas malas reacciones a la Junta de Fiscales Supremos, que al final del día ha terminado también descolocada institucionalmente. Sin embargo, tenemos 2 o 3 decisiones importantes: el reforzamiento del grupo Tarea que está a cargo de estos casos, la concentración de los fiscales anticorrupción, un desbalance incómodo, por decirlo menos. En el Poder Judicial tenemos una gran presentación, creo, desde mi punto de vista al menos, de Víctor Prado Saldarriaga en esta presidencia temporal, y al costado un desmoronamiento moral. Claro, ahora que conocemos cómo se llegaban a posicionar, ¿no? El domingo sacamos una de las conversaciones pues nefastas de cómo se negociaba, ¿no? Lograr los votos para llegar a la Corte del Callao, ¿no? Cómo fueron esos negociados, el intercambio de favores y sabré Dios qué otras cosas más que vamos a seguir descubriendo. Y claro, un juez sano jamás podría competir con estos tejes y manejes oscuros de este pantano que existía debajo, ¿no? del radar en el Poder Judicial. Y eso explica por qué las Entonces, candidaturas claro, de los que Víctor llegaban Prado nunca a ocupar triunfaban. los cargos importantes... Eran los que transaban. Y seguramente si no hubiéramos frenado a Inostroza, hubiese sido el próximo presidente del Poder Judicial. O no lo dudo. habría estado fuertemente vinculado con la próxima presidencia Así del Poder es. Judicial. Pero por eso, Prado Saldarriaga sale y hace este primer buen giro de pedirle perdón a la comunidad. Ahora empiezan a pasar cosas como la grabación de César San Martín con un caso que es personal, siguen sus disculpas y bueno, si ese proceso no se convierte en un proceso colectivo de la Corte Suprema en pleno, pidiéndonos todos de una vez perdón por lo que pasó, por lo que han dejado que pase, por lo que les ha pasado a todos. Y si no hay un compromiso claro para romper esto, nos desmoronamos. Porque la otra opción que ya está sobre la mesa es que se vayan todos los supremos, todos los fiscales supremos, y no sé si tengamos energía institucional para soportar un proceso de ese tamaño. Muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido César Azabache ayudándonos a entender cómo funciona la ley, cómo van a ser estos juicios que esperemos sean rápidos, porque eso es lo que necesitamos ahorita. Gracias, César, por haber estado aquí. Esta noche hacemos una breve pausa y volvamos con Gustavo Guerra García.